Afirman algunos místicos que todos venimos a este mundo a ser felices, pero que no todos somos capaces de descubrir la ruta adecuada. Motivarnos, saber dónde están los límites y aprender a reconducir nuestra existencia son algunas de las claves para lograr cambios en nuestra vida. Para hablar de todo ello y de cómo podemos gestionar mejor nuestra existencia, nos acompaña esta noche el Dr. Félix Torán, autor del libro Autodiseño Personal. Bien, pues paso a presentarles a todos ustedes al Dr. Félix Torán. Es un gran bestseller, su nombre y sus libros, así como su persona. Dr. Félix Torán, muy buenas noches. Buenas noches. Cuando digo funcionario internacional, ¿me lo permites? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, mi trabajo principal, yo trabajo en la Agencia Espacial Europea y me he dedicado siempre a la parte técnica, a la ciencia, a la ingeniería, pero en paralelo siempre he llevado una actividad también dedicada al crecimiento personal, al desarrollo humano. Sí. Y bueno, pues he dedicado mucho tiempo en paralelo y muchos esfuerzos y van dando fruto, ¿no? Entonces, quizás sea una parte igual de importante que la otra, pero no podemos dejar de mencionar las dos. Está claro. No. Bueno, que sepan ustedes, doctor en ingeniería en la Agencia Espacial Europea. No solamente nos da clases a los terráqueos, sino también a lo mejor a los extraterrestres cuando lleguen a este planeta. ¿Se sabe si existen, Félix? Yo no lo sé, pero no lo descarto. Personalmente no lo descarto. Bueno, es una opinión personal, únicamente. Claro, claro, pero de haberlos, posiblemente haylos, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Tú piensas que Yo sí, pienso ¿no? que sí. Hablemos de uno de tus últimos libros, Félix, doctor Torán, Autodiseño Personal, ¿no? Es un libro que está dentro de tu modalidad de la autoestima, crecimiento personal, de los valores, ¿sí? ¿Qué nos vienes a presentar en este último trabajo tuyo? Es un libro que se puede confundir fácilmente con un libro para ingenieros, pero no es un libro para ingenieros, es un libro de crecimiento personal. Es un libro que acerca la ingeniería al área del crecimiento personal, es decir, esas dos grandes pasiones que he tenido toda la vida, ¿no? Digamos que los pone a cenar en la misma mesa, pero cada uno en su plato, de forma que acerca ingeniería a crecimiento personal sin hacer mezclas. Porque si hacemos mezclas podemos entrar en el terreno muy peligroso de la pseudociencia, y cuando empezamos a dar falsas verdades científicas, podemos caer en la confusión, confundirnos nosotros y confundir a otras personas. Este es un libro que explica con claridad, para un público general, cómo piensa un ingeniero y sobre todo deriva de ahí herramientas prácticas que se pueden usar en nuestra vida cotidiana, muy sencillas, pero a la vez muy poderosas para nuestro crecimiento. El doctor Torán, ¿y cómo piensa un ingeniero? Es muy analítico porque, claro, a veces si hablamos de autoestima y de valores, que son cosas que no se pueden tocar, ¿no? Dices, no, es que no lo puedo palpar, como así la matemática, ¿no? O la física, algo que tú estás más que acostumbrado. ¿Cómo se plasma eso? ¿Cómo se lleva? Yo siempre digo que la ingeniería no tiene éxito solamente por la parte analítica, la parte matemática, etc. Un ingeniero sale de la universidad, como digo yo, con la parte hemisferio izquierdo hinchado, porque es la parte cerebral que más ha trabajado, la parte matemática, racional, etc. Ha hecho planos, ha hecho ecuaciones, ha hecho derivadas, etc. Pero luego cuando llega a la verdad, a la hora de hacer un proyecto realidad, se da cuenta de que hay que hinchar también el cerebro derecho. Hay toda una serie de artes y de características que tienen más que ver con el crecimiento personal que con los cálculos. Y lo que hay que hacer es combinarlas ambas. Los éxitos humanos han tenido siempre como resultado la unión de esos dos hemisferios. No solo se trata de inteligencia, de cálculo racional, sino también de otra parte más artística, emocional, creativa, de liderazgo, de visión, etc. La parte analítica es lo que nos enseñan en la universidad. La parte analítica es además con la respecto a la cual se nos evalúa en las universidades. Nuestra inteligencia la solemos medir con respecto a esa parte, Esos ¿verdad? parámetros, sí. Luego la otra parte realmente no se enseña demasiado en las universidades, pero hay que ir aprendiéndola. Y en la carrera de un ingeniero se nos enseña después. A lo largo de nuestra carrera se nos enseñan habilidades de liderazgo, habilidades de visión, de creatividad, brainstorming, todo este tipo de técnicas. Yo hablo mucho de estas cosas en el libro Autodiseño Personal. Hablas de brainstorming, esa tormenta de ideas que hablan los marketingeros, los que gestionan y crean esas campañas, tremendas campañas, para darse a conocer o dar a conocer una empresa, un político, es igual, es una tormenta de ideas que sirve para todo, ¿no? Vamos a hacer un brainstorming esta noche, doctor Torán. Autodiseño personal, el título es sugerente, ¿no? Voy a intentar autodiseñarme de nuevo porque no me gusto, o sí me gusta a lo mejor, pero tengo cosas que tengo que cambiar, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues tal como inicia el libro, de hecho yo creo que el punto de partida es entender que todo se crea dos veces, y la ingeniería es un buen ejemplo de ello. El ingeniero
no crea sus inventos directamente en la realidad. Los inventos se originan primero en nuestra mente. Causa, efecto. Todo se crea dos veces. Primero en la mente, después en la realidad. Conocer esto ya nos acerca a un conocimiento muy importante, que es la ley de la atracción y la ley de causa y efecto. El libro comienza por ahí. Comienza por ese conocimiento inspirado en cómo lo hace un ingeniero. Un ingeniero empieza en la mente, pasa por el papel y luego crea en la realidad. Después hay una parte que los ingenieros también tienen muy en cuenta, que es la necesidad de una misión y de visión. Son dos aspectos importantísimos. Un proyecto de ingeniería jamás funciona bien sin esos dos aspectos. Igualmente nuestra vida tampoco funciona bien si no tenemos una clara declaración de propósito y una clara visión. Vamos sin rumbo, podemos tener éxito pero no ser felices. Entonces en el libro Autodiseño Personal también conocemos esta parte. Después la creatividad es esencial y los ingenieros hacen mucho el brainstorming también para generar ideas. Lo hacen hacia arriba, hacia abajo, como si dijéramos, empezando de los detalles o empezando de lo más abstracto. Y bueno, en el libro pues comento un poco cómo lo hacen los ingenieros, pero digamos deriva una serie de técnicas sencillas para aplicar a nuestra vida. También está la planificación estratégica, que es muy importante, ¿no?, para averiguar potencialidades, limitaciones, riesgos, desafíos. Y eso lo hacen las empresas, pero de forma más limitada se puede hacer, o más sencilla se puede hacer en la vida. ¿Podemos trasladar entonces toda esa ese background, ese periplo profesional, ese rodaje a nuestras capacidades como personas? O sea, ¿podemos trasladar todo ese brainstorm, esa tormenta de ideas, esa planificación de empresa a una persona? Si nos podemos autodiseñar como si fuéramos empresas. Sí, pero sin llegar a pensar ni que somos empresas ni que somos máquinas. Yo es algo que insisto mucho en el libro, ¿no? Hay que tomar todos esos consejos y esas herramientas con sentido común. No somos máquinas, no somos un hardware al que se le programa un software, ¿no? No somos ordenadores. Pero sin embargo hay técnicas y hay trucos que aplicados a nuestra vida pues nos dan un valor añadido importante. Está claro que cuando se crea una empresa tenemos que ver claro a ver qué tipo de empresa voy a crear, qué objetivos quiero cumplir, dónde quiero llegar, cuál es el nicho o el grupo, el universo al que quiero compartir mis aficiones, mi producto, con el que voy a competir, ¿no? De alguna manera estamos trasladando ese motivo a nuestra vida personal. Hablas de misión. ¿Qué misión tengo? Muchas veces nos preguntamos, y más en este mundo que venimos hablando de estos nuevos paradigmas de nueva era, uno piensa, bueno, ¿qué misión tengo yo en este mundo? ¿Para qué he venido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? No será trabajar o tener hijos, que está muy bien, ¿no? Casarme, tener hijos y estar toda la vida trabajando. Habrá algo más, ¿no? Eso nos escribe mucha gente, también nos lo pregunta, ¿no? Pues, ¿qué misión tengo yo en mi vida? Voy a averiguar la misión que tengo en mi vida, pero también tengo que saber qué visión tengo de futuro, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, ¿no? ¿Cómo, desde qué punto, cuál es la raíz? ¿Cómo empiezo? Vale, yo tengo ese planteamiento, pero ya tengo una edad. Con lo cual, ¿cómo puedo cambiar todos esos parámetros de la noche al día? No se trata necesariamente de cambiar, pero realmente muchas personas han vivido una vida con respecto a una misión o un propósito, creyendo que ese es su propósito, y luego ha habido un cambio en su vida, un cambio radical, y se han dado cuenta precisamente de cuál es su verdadero propósito. Precisamente esos giros radicales, ¿no?, esos cambios totales de visión y de misión ocurren en la vida, son perfectamente posibles. En todo caso, cuando ocurre un cambio de misión o cuando reorientamos nuestra misión, cosa que podemos hacer, no tiene por qué ser un giro de 180 grados. Puede ser una alineación o puede ser un cambio de dirección. Siempre se puede hacer, en los proyectos de ingeniería también se hace. Un proyecto que tiene una misión se puede adaptar para cubrir otra misión. Y en nuestra vida también podemos lograrlo. Siempre decimos en este programa que cuando llegan momentos de crisis como la que estamos viendo en España, ¿no?, más de 5 millones de parados y la cosa no pinta bien, ¿no? La cosa aún tardará en arreglarse, según los analistas económicos internacionales, aún tardaremos un par, si no más, de años a que la cosa empiece a recuperarse. En estos momentos es cuando, doctor Torán, hay que buscar estas soluciones, es decir, bueno, pues a mal tiempo, buena cara. Ahora a lo mejor es el momento de hacer lo que no pude hacer hace años atrás porque ya me metí en un trabajo, ya me contrataron de forma fija, ya, pues aquello de que te casas, tienes hijos y parece que ya lo tienes todo como muy organizado y te ha llevado a aquella situación, pero a lo mejor no era aquella situación lo que tú querías, porque en vez de ser mecánico yo quería ser ingeniero espacial como tú, ¿no? O quería ser autor de libros, o quería ser mecánico de coches y soy tornero, o no sé, o tengo otra profesión. Bueno, pues a lo mejor ahora es el momento de utilizar esta situación para empezar un nuevo camino, ¿no? Claro, yo pienso que además hay que entender que crisis significa literalmente cambio. Una crisis es un momento de cambio.
Y es una oportunidad. Si tenemos actitud mental positiva, incluso en los momentos de crisis, podemos ver la oportunidad o ver la semilla de un éxito igual o mayor. Las cosas no van a ser igual después de esta crisis, no van a ser igual que antes. Por eso es ahora también un buen momento para entender eso y adaptarse o cambiar la dirección. Las crisis también son oportunidades, aunque cueste mucho de ver y mucho de aceptar, pero también son oportunidades. El universo es impermanente, todo fluctúa, todo son vibraciones. A veces estamos en la cresta, pero para luego bajar. Y cuando estamos abajo también es para luego subir más alto si nosotros queremos. Cuando estamos arriba hay que mantenerse y eso es lo difícil, ¿verdad? Con humildad, además. La humildad es un valor importante, como el que tiene o como la que tiene nuestro invitado, ¿verdad? El doctor Félix Torán. Yo, desde luego, me congratulo, me felicito a mí mismo porque el equipo de producción haya invitado de nuevo al doctor Félix Torán y que pueda estar con nosotros en el día de hoy hablando de su último trabajo, un trabajo excelente. Si ponemos Félix Torán, doctor Félix Torán, en cualquier buscador, aparece su página web y aparece un montón de conferencias, de actos, de presentaciones que viene hablando de sus libros. Muchos libros son los que tiene en el mercado que hablan de esa autoestima, de esa valoración que todos deberíamos de tener en momentos de crisis, en momentos de pánico, ¿por qué no? Porque uno piensa, ¿cómo salgo de esta singularidad, ¿no? Como dirían los físicos. Bueno, pues se sale, ¿no? Y no hace falta tocar fondo, aunque lo hayamos tocado, ¿no? Se trata de mover aquellas patitas como la rana que de tanto mover, cuando cayó en el barreño de leche, de tanto moverlas, la convirtió en nata y pudo dar el bote y salir del barreño, mientras que la otra se pensó y le decía, ¿para qué luchas si te vas a ahogar? Pues no, hay que seguir luchando, no flaquear, que las fuerzas nos van a acompañar y seguramente podremos llegar a todos nuestros objetivos. Misión y visión, gracias al último trabajo del doctor Félix Torán. Autodiseño personal se llama. Y lo vamos a tener aquí en otras ocasiones, siempre que él tenga a bien de dejar su Agencia Espacial Europea para presentarse en Tierra de Sueños. Muchas gracias. Doctor Torán, mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros, gracias. ¿Un plan en la NASA el tema de los viajes a otros planetas? Bueno, aparte de Estados Unidos, yo no suelo hablar demasiado porque yo pertenezco a la Agencia Espacial Europea y cuando yo asisto a programas de televisión o de radio a hablar de mis libros, yo mantengo siempre muy separado para no mezclarlos. Son dos dominios diferentes, ¿no? Desde luego, el tema en la Agencia Espacial Europea se hace mucha investigación científica, se hacen proyectos realmente apasionantes de exploración del espacio, de vuelo tripulado, de lanzaderas, de navegación por satélite. Realmente es una agencia maravillosa y yo me siento muy orgulloso de trabajar ahí. Está bien. ¿Se tiene respuesta del universo de ese estudio SETI, de enviar mensajes al universo a ver qué hay? Ojalá. Me gustaría ver datos palpables porque realmente es apasionante. Ahí está la matemática y la ciencia, la parte izquierda, la racionalista, ¿verdad? Doctor Torán, muchas gracias. Gracias. Gracias y muy buenas noches.